Hola, bienvenidos. Esperamos que estén muy bien. Bienvenidos al podcast número 1 de Comunidad Nexo. Estamos iniciando nuestra comunidad y iniciando este podcast. Este es el podcast número 1 y queremos contarles el objetivo de este podcast. El objetivo de este podcast es compartir el evangelio y poder influir y llegar a la mayor cantidad de personas posible a través de todas estas plataformas que nos lo facilitan, por supuesto, y también generar recursos para nuestra comunidad Nexo. Mi nombre es Rebe y soy parte del equipo de la comunidad Nexo, y este podcast número 1 está enfocado en que ustedes puedan conocer qué es Nexo, cómo va a ser nuestra comunidad o cómo es nuestra comunidad ya. Y obviamente tenemos aquí a nuestro amigo, bueno, mi amigo Diego, mi amigo y mi pastor Diego. Bienvenido, amigo. Y Gracias. queremos hablar de tu vida, porque hablar un poquitito de tu historia es hablar también de cómo inició Nexo y de cómo se desarrolló esta idea en la que estamos vueltos locos de felicidad también. Bienvenido, amigo. Buenísimo, gracias. Bueno, no sé si mi vida es tan interesante, Ok. pero sí estoy seguro que Cristo la haya hecho mucho más interesante Sí, de lo que sí, debió haber sin sido duda, sin sin Él. duda, sin duda. Pero sí, claro, qué chiva que podamos tomar el tiempo de conversar, Sí. y en la conversación, pues sí, queremos que la gente conozca mejor esta iniciativa de Nexo como discípulos, como iglesia, Exacto. y las iniciativas que queremos. Exactamente, sí. Amigo, como te decía, entender un poco cómo ha sido tu camino en Dios también nos va a ayudar un poco a entender cómo nació Nexo, que definitivamente, y siempre lo hablamos, es algo que ha nacido en el corazón de Dios, porque lo podemos sentir así, y es una semillita que también Dios sembró en vos hace muchos años, pero queremos saber cómo ha sido tu historia en Dios, ¿verdad? Sí. También para que la gente te conozca un poquito más. Sí, bueno, yo soy de una familia que han llamado disfuncional, aunque yo creo que todas las familias tienen algo de disfuncional. Sí, claro, sin duda. Eh, pero bueno, recuerdo que cuando escuché, siempre escuché el evangelio, sobre todo de mi abuelita, que nos hablaba muchísimo, mi abuelita por parte de mi mamá. De hecho, la reconozco como la persona que inicialmente creo que sembró la palabra, el evangelio en nosotros. Pero bueno, creo que el momento así que recuerdo muy bien cuando mi mamá nos pidió que nos alistáramos para ir a la iglesia, mi hermana Ujú, mayor, mi hermano menor y yo, y estábamos un poco confundidos porque nunca habíamos estado en el contexto de iglesia. O sea, mi ujú, mamá y mi papá no asistían ni eran ujú. practicantes realmente de nada. Pero en medio de las crisis de familia, particularmente con algunos retos en la vida de mi papá, Ujú. fue así como que surgió la necesidad de buscar consejo y ayuda y todo lo demás, ¿verdad? Ujú. Entonces visitamos una iglesia que curiosamente estaba así a los 20 metros de nuestra casa. Sí, cerquísima. Yo tenía 12 años, era un adolescente, estaba saliendo de la escuela, y en la sencillez de lo que uno medio entiende, porque Ujú. realmente uno no entiende el todo. De hecho, no necesitas entender el todo para en No. fe creer lo que estás escuchando. Pero sí, en medio de la predicación del pastor en aquel momento, me sentí muy retado, y tomé la decisión de creer lo que estaba escuchando. Que como te digo, ya lo había escuchado, por ejemplo, de mi abuelita. Ujú, Entonces fue también como un paso de creer que Él podía traer luz, claridad y ayudarnos en la situación que vivíamos como familia. ujú, Y bueno, lo recuerdo como algo muy lindo porque estábamos todos. Mi mamá estaba ahí. Mi mamá era creyente, y había estado, digamos, un poco separada del Evangelio. Y en este momento fue muy chiva, muy bonito, porque mi mamá estaba ahí, mi hermana estaba ahí, mi hermano, y como que juntos nos apadrinamos, y de alguna manera, sí, como lo recuerdo como un paso y un reto en el que toda la familia estaba ujú, eh, queriendo entender el Evangelio y depositando nuestra fe y esperanza ahí. ujú. Qué Que bonito. hasta el día de hoy ha sido más o menos como la historia. Gracias a Dios, fui muy, no sé si intenso o intencional, Ujú. Las pero dos. un poco las dos quizás, sí. Pero sí recuerdo que la iglesia en general, y yo Ujú, recuerdo el grupo jóvenes y el tema de la música y todo eso, se convirtió en un refugio para mí en mi ujú. adolescencia, que sabemos que es una etapa complicada ya por los retos que tiene, pero fue un refugio para mí. Entonces tengo muy buenos recuerdos de mi adolescencia y mi tiempo, digamos, joven, creciendo y aprendiendo. Ujú. eh,
Y bueno, sí, eso es más o menos como la historia. Que ahí fue cuando nos conocimos, cuando teníamos 13 años. En el colegio. Coincidimos en el mismo colegio, en 7º año, y coincidimos en ser... los cristianos del aula. Los cristianos, 3. Sí. No, 3 de la generación. Sí, creo. 3 de la generación. Sí, una cosa así. Sí, bueno, y esa parte es muy chiva también porque en el colegio recuerdo que alguien me preguntó un día de estos, ¿verdad? Que cómo me sentía como que me llamaran pastor, ¿verdad? Y era interesante porque realmente desde el colegio, sí. Vos sabes eso, mis amigos en el colegio me pusieron el apodo de pastor. Ajá. Por ser cristiano, ellos son así, mis amigos, que hace poco los vi, por cierto, y me encanta pasar tiempo con ellos también. Pero ellos me pusieron pastor porque yo era... Sí, todos te decíamos pastor. Sí, por ser pandereta, que realmente yo no creo tampoco que haya sido como que era muy pandereta, lo que sea que eso signifique, digamos, pero digamos me identifiqué como creyente, como cristiano desde siempre. Y sí, obviamente había sido un montón de cosas tal vez que pensaba distinto o hacía distinto o del todo no hacía. Pero era interesante porque mi respuesta para esta persona es como, bueno, me siento muy familiarizado con ese título pastor porque siempre lo he escuchado desde que tengo 13 años y obviamente tal vez ahora entendiendo el significado de y el rol. El rol, la carga también. Me hace sentir tal vez como privilegiado, contento, claro. Pero sobre todo también como muy, vamos a ver, como muy seguro que al final nada se trata de mí, sino que se trata de cómo poder servir a las personas y estar ahí para asistirlos, para acompañarlos. Finalmente todos estamos en un mismo proceso, ¿verdad? Sí, eso es parte también de mi historia en el colegio que bueno, es interesante. Hay varias gente en Nexo que viene del colegio. Sí, y eso es súper bonito. Por lo menos para mí cuando me invitaste a ese primer grupo en donde habían diferentes personas del colegio, reencontrarme con ellos, pero de una forma diferente, donde ya no solo teníamos en común el lugar de donde venimos, porque pues el colegio tiene su particularidad de hacerte sentir como que es otra casa. Sí. ¿Verdad? Entonces nos sentimos, cuando nos encontramos entre los que hemos estado ahí, nos sentimos como familia, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino sentir que eran mis hermanos de la fe, ¿verdad? Para mí fue como muy lindo, y ahora que somos compinches de equipo, sí. ¿Verdad? También es lindísimo poder compartir eso, poder compartir una misma historia, ¿verdad? Y seguirnos contando un poquitito más, tal vez de lo que ha pasado ya ahora en tu etapa adulta, en los últimos años, cómo ha servido y en qué momento sentiste también que tenía que nacer Nexo. Sí, muy buena pregunta. Ha sido interesante. Yo desde que tengo 20 años he estado, gracias a Dios, involucrado en el ministerio, sirviendo. Entonces tengo como la buena fortuna, la gracia de Dios de haber estado siempre rodeado de gente que me retó mucho en mi fe, me ayudó a crecer, que lo veo como un gran regalo. Muchos mentores, mucha gente muy cercana que realmente yo valoro muchísimo cómo invirtieron en mí y tomaron el tiempo de enseñarme, de formarme, de retarme en diferentes áreas. Pero sí, entonces desde los 20 años... tomo la mayor parte de mi tiempo para trabajar en el ministerio, lo que han llamado trabajar a tiempo completo, y he estado asociado con el trabajo de misiones, sobre todo en la parte de entrenar misioneros, pastores, líderes, también en el crear los manuales de entrenamiento y de estudio. Entonces ha sido como estar involucrado por muchos años en la parte de formación, acompañamiento, ha sido como un poco de eso. Y bueno, junto con Gwen también, que ya... Estamos cumpliendo 14 años de casados. Ha sido una historia también en común, obviamente, sí, porque claro. Como familia ha sido nuestra dinámica de familia de siempre. O sea, cuando nos casamos yo ya estaba sirviendo tiempo completo y por supuesto que Gwen siempre ha estado activa con esto. Sobre todo recuerdo los primeros 5 años sin niños. Juntos pudimos hacer muchas misiones, especialmente en Cuba, que es como nuestro lugar favorito. Tenemos muchísima gente que amamos ahí. Qué bonito. Y que aprendimos al final. También luego como eso, como el proceso de aprender sirviendo a personas en diferentes contextos, en diferentes tipos de iglesias. Y eso también lo veo como una gran... sí, un gran aprendizaje. Sí, porque claro. uno pensaría que si uno va a servir a un país, uno va como a servir y a dar.
No. En parte sí, Sí, se entiende. sí, claro. Pero hay tantas cosas que aprendes de la gente Sí. y Dios te enseña y te muestra cuando estás en un lugar que Sí, está queda fuera una de marca y queda una marca para siempre, digamos. No olvidas a la gente, no olvidas los lugares, las personas, eso te marca y te hace también, te abre una perspectiva totalmente diferente del trabajo misionero también. Sí, y Ujú. bueno, y hemos estado involucrados en varias iglesias, directamente pues no en muchas, o sea, como asistiendo y participando no en muchas, pero sí hemos tenido periodos largos, ¿verdad? Ujú. En nuestra iglesia, digamos, esta donde pude convertirme con mi familia, que te contaba en Ujú. Belén, estuvimos, no sé, más de 10, mucho más de 10 años, creo, por ahí. Ujú. Y después estuvimos en otra iglesia en la que estuvimos participando y en las dos desarrollando mucho trabajo con jóvenes. Ujú. Eh, entonces, por ese lado sí ha sido también una escuela importante y como te decía, asistiendo en otras iglesias que también ha sido un aprendizaje importante de conocer a tanta gente, tantos pastores, Ujú. de cierto perfil, digamos, teológico, de cierta línea Ajá. teológica, por decirlo Ujú. así, de diferentes edades, en diferentes realidades culturales, sociales, ha sido Sí. muy enriquecedor. Y bueno, siempre he estado involucrado también en el tema de la parte gráfica, estudié diseño gráfico, es algo que me gusta, me apasiona. Ujú. Eh, Soy músico también, me encanta. Y también la enseñanza. Son como tres cosas que Sí. siempre Sí, como Dios me ha dado la oportunidad como de combinar un exactamente, poquito. exacto, exacto, de Eh, utilizar para Dios. sí, entonces en los últimos años ha sido esa dinámica, ¿verdad? Y sobre todo también sirviendo, participo con una organización que se llama Singular, Ujú. ya por 15 años. Ujú. Eh, y sí, ha sido una organización también en la que he estado involucrado a nivel del liderazgo y el desarrollo organizacional. Y también siempre como aprendiendo mucho con muchas personas Ujú. cercanas en un montón de cosas. Sí, entonces es más o menos como hemos estado en los últimos 10 años, mucho de misiones, Sí, mucho de trabajando. iglesias, de entrenamiento. Ajá. eh, Tal vez la sensación que tengo es como una sensación de realización. Me Esa. encanta sentir que hemos podido crecer y aprender y servir Qué bonito. en este tiempo y sobre todo disfrutar de hacerlo, bueno, en el caso como familia, ahora con 3 niños Ujú. y aprender un poco la dinámica de cómo hacer entre todo. Pero sí, ha sido una Y gran un bendición. reto, sí, un reto súper Sí, grande, sí. Y cayendo a la pregunta de ¿en qué momento de este periodo, de estos últimos meses o tal vez 2 años, no sé, sentiste que era el momento de tomar la decisión de crear una comunidad o de dirigir una comunidad? sí. Bueno, fue un proceso, ha sido un proceso. Ujú. eh, Han habido varios como momentos claves en las que ha sido como evidente para nosotros, digo para nosotros como familia, para Wayne y para mí, eh, como Dios empujándonos en esa dirección. Ujú. Creo que ha sido un proceso que hemos querido llevarlo como atiempado, o sea, es algo que no hemos corrido. Entonces Ujú. podría decirte que la primera sensación de que debíamos movernos en esa dirección tal vez surgió hace 7 o 6 años. Ujú. En medio de cambios en el ministerio y cambiando también de iglesia y adquiriendo otras responsabilidades, inclusive con organización, Claro. fue algo que, por lo que oramos inclusive, era como, ¿cómo sería para nosotros involucrarnos en una iglesia a ese Ujú. nivel? Si este es el mejor tiempo, si estamos en el punto de lo que se requiere, por lo menos para hacerlo, asumirlo con responsabilidad. Entonces ha sido un proceso muy bonito y muy pausado. Eh, y bueno, y más recientemente, digamos, en el último año y medio, tal vez fue Ujú. como más evidente la sensación de que era el mejor momento. Digo el mejor momento tal vez en el sentido, en varias formas, pero tal vez en el sentido personal, en mi sentido de certeza y ganar como certeza Ajá. de esto como un paso, se volvió algo que necesito obedecer. Ujú. Y Ujú. también en los últimos años se sintió como que yo eh, quise tal vez postergarlo como más. Sí. Entonces creo que sí, que en el último año y medio fue más evidente por situaciones que sucedieron en la iglesia en la que estábamos participando, de como que logramos cerrar varios ciclos y sentir como que Ujú. no sé si alguna vez, ¿verdad? Como has sentido eso, la gente lo Sí. siente en diferentes formas, ¿verdad? Pero
que habíamos cumplido como la misión que teníamos ahí. Y se Sí, sentía como que, y siempre, bueno, no sé si recuerdas, pero yo era muy insistente. No trabajábamos juntos, Mm, ¿verdad? En el ministerio, pero yo siempre, mi pregunta era, Diego, ¿y para cuándo? ¿Verdad? ¿Y qué sí. pasa? ¿Y cuándo vas a iniciar vos? ¿Y cuándo? ¿Verdad? Porque seguramente, bueno, yo como tu amiga y seguramente tus amigos alrededor también lo percibían, Ujú. ¿verdad? Percibían que había esto en vos que es como un llamado de Dios, sin duda, porque eso es lo que Dios hace. Este llamado de Dios a que sirvas de esta forma, Sí. ¿verdad? Todo, bueno, yo siempre tenía esa Sí, pregunta. en los últimos años Ajá. hicimos muchos grupos de estudio, estudiamos la vida de Ujú, Jesús, que creo que para mí es como un tesoro grandísimo que alguien me claro. compartió y Ujú, hemos podido compartirlo. Y sí, con los años surgía eso, ¿verdad? Como hacíamos grupos de estudios con grupos pequeños en diferentes, acá en la casa ujú. o en otros lugares, y la gente quedaba muy agradecida, muy contenta. Y algunos preguntaban, como, ¿dónde puedo ir para escuchar más? ¿Y dónde se congregan? Y Ajá, sí. siempre mi intención fue como, bueno, busca un lugar para congregarte y sigue aprendiendo ahí. Fue Ujú, como motivarlos. Y en un sentido también eso me motivó a pensar en cómo podríamos influenciar a esas personas y también ujú, acompañarles más, no solo en la dinámica de un estudio, sino... ujú. ofrecer otras maneras en las que podíamos formarles y acompañarles. Entonces sí, hace un año tomamos la decisión, hicimos algunas transiciones en familia, en Ujú, ministerio, y prácticamente desde hace un año atrás venimos ajustando cosas y bueno, conformando el equipo en el que vos has ujú, formado parte ya por todo este ujú. tiempo y ya como abocándonos a definir qué es esta iniciativa, cómo la podemos llevar a cabo, cuál es Ujú, específicamente la misión, la visión, todas estas cosas, ujú, porque era algo que no queríamos hacer ni a la ligera ni en carrera, ujú, ni tampoco como por suplir o complacer necesariamente como que la gente, alguna gente quisiera que esto fuera más rápido. ujú, Que también como ujú. pasó, varias gente que decía que debía correr para hacer esto y Ajá, ha sido sí. un proceso interesante, pero sobre todo con la certeza de poder hacerlo en el tiempo de Dios, en la intención y guardando un objetivo claro, una visión clara, que para mí Claro. es muy importante. Y es que yo siento que también el equipo, bueno, nos sentimos así como que todo ha ido fluyendo muy suave, muy bien, como que también, por lo menos yo nunca me he sentido como bajo una presión de que tenemos que sacar esto Ujú. ya, ¿verdad? Sí nos ponemos Sí, límites, pero Dios ha sido bueno en llevarnos en un proceso muy suave, muy orgánico también, como decís vos, para que también nosotros como equipo acomodemos nuestro tiempo, nuestra familia, ¿verdad? Un montón de cosas sí, alrededor de tener que dedicar y comprometernos ¿verdad? A crear una comunidad, porque al final hay mucho compromiso en esto, ¿verdad? Y una de las cosas que yo sé que a la gente le interesa mucho es saber cuál es el objetivo de Nexo, o sea, ¿verdad? No solo es, ¿verdad? El llamado de Dios en una persona y qué bonito y hagamos comunidad, ¿verdad? Sino ujú, como decías vos, hacer una comunidad pensada, ¿verdad? Que sí. realmente tenga objetivo. Entonces, yo tengo aquí la visión y la misión de Nexo y quería leerlas para que vos nos pudieras como profundizar un poco más como en eso, ¿verdad? Nuestra visión como comunidad Nexo es ser discípulos de Cristo que están siendo transformados a su semejanza y que se multiplican para la gloria del Padre. Sí. Hablarnos un poquito sobre esta visión. Sí. Bueno, la visión siempre es algo que nos ponemos al frente y Ujú, lo proyectamos al futuro y es nuestro deseo, nuestra voluntad. De alguna ujú, manera es lo que nos da el ánimo para levantarnos y sí. caminar hacia eso. Y esta visión tiene por lo menos tres palabras claves, por lo menos para mí, Ujú, con esta idea de que seamos discípulos, de que ujú, seamos transformados y que exacto. nos multipliquemos, ¿verdad? Ujú, Eh, hay una invitación muy intencional en el Evangelio que es Jesús mismo llamándonos, sígueme, ujú, ¿verdad? Y con el propósito de conocerle a Él para conocer al Padre. ¿Qué es la esencia de un discípulo? Alguien que está tan cerca de su maestro, que ujú, entiende el mensaje del maestro, lo aplica, lo vive, lo está sufriendo, lo está viviendo. Y ese es un discípulo, alguien que está escuchando el mensaje de parte de Jesús, el gran maestro, y que lo está asumiendo como su vida. O sea, este ujú, es, ¿verdad? Entonces queremos ese perfil de personas
que crecen, que conocen, que experimentan la palabra de Dios en un sentido práctico en sus vidas. Y queremos ver a esa gente ser transformados, que al final también esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y finalmente que la gente pueda compartir esto, multiplicar esto. Y sobre todo con el énfasis de que, ¿por qué queremos hacer esto? Porque queremos glorificar al Padre. O sea, él nos está retando a que le demos a conocer en medio de nuestra familia, en medio de nuestro contexto. Entonces, esa es nuestra visión, ¿verdad? Vemos discípulos en su proceso, viviendo su proceso, acompañándose unos a otros, celebrando lo que Dios está haciendo e invitando a otros. Invitando en un sentido también como muy natural y casi como fruto de lo que está pasando en mí, innegablemente pasa algo en la vida de los que nos rodean, ¿verdad? Entonces, ese es mucho de como el enfoque de nuestra visión, es ver esos discípulos siendo transformados. Sí, a mí me encanta el enfoque de están siendo transformados, ¿verdad? Porque es en el presente, ¿verdad? Estamos siendo transformados a su semejanza, ¿verdad? No es como un ya terminado, sino estos discípulos que continúan, ¿verdad? Eso, que continúan. Nos gusta la sensación de que estamos en proceso, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahora, la misión de Comunidad Nexo es compartir el Evangelio y formar discípulos que crezcan y sirvan juntos, influyendo en su familia y comunidad. Sí. Contanos un poquito sobre el trasfondo de esa misión. Sí, la misión explica el día a día. ¿Qué hacemos en Nexo para lograr, para lograr la visión? Y lo que queremos en la esencia gira en torno al Evangelio. Queremos compartir ese Evangelio, vivir ese Evangelio. Queremos acuerparnos como comunidad. La esencia de la iglesia es que somos uno en Él y que estamos identificados con ese mensaje. Queremos servir, queremos estar juntos. Y después viene el impacto. Bueno, queremos ver un impacto en nuestra familia, número uno, pero también en nuestra comunidad. Entonces lo que queremos es hacer todo lo que propicie ese compartir y ese crecer en el Evangelio, ¿verdad? Y de ahí también se explica un poco los enfoques que tenemos tanto en el grupo pequeño como en nuestras celebraciones grupales grandes y también con los recursos que queremos desarrollar, ¿verdad? De manera que podamos seguir compartiendo ese evangelio, formando discípulos y que podamos ver un impacto en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Queremos un evangelio muy práctico, muy vívido, ¿verdad? Entonces, esa es la misión, esa es la que nos debe ocupar todos los días. Claro, y a mí algo que me encanta de Comunidad Nexo, como fan número 1, es que no nacimos de la nada, sino que ya estábamos en diferentes grupos, compartiendo en diferentes casas y algo muy hermoso es que nos estamos uniendo, es como, ¿verdad? Es como una red que está jalando todos esos pececitos que ya estaban, ¿verdad? Como recibiendo alimento y a mí me encanta porque entonces, ¿verdad? Cuando decimos servir juntos, influyendo en nuestra familia, ¿verdad? Que podamos compartir esto con la gente más cercana, con la gente como, ¿verdad? Que está ahí para nosotros, nuestra familia y nuestra comunidad, ¿verdad? Súper importante para nosotros. Otra cosa importante es nuestro enfoque central y nuestro enfoque dice así, en gracia y verdad, conocer y dar a conocer al Padre a través del Hijo. Y nuestra cultura o valores que son fe, integridad, compromiso, servicio y generosidad. Esto, amigo, ¿cómo surge o cuál es la importancia de tener esto tan claro? El enfoque central y los valores. Sí. Bueno, el enfoque central es una manera de resumir en una frase muy corta qué creemos, qué hacemos y por qué tal vez creemos lo que creemos, ¿verdad? Esa idea. Y está muy basado en Juan 17:3, ¿verdad? Donde dice que describe la vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y de hecho esto está en el contexto de lo que han llamado la oración sacerdotal, que es Jesús orando, ya casi en su tiempo de ser entregado, ¿verdad? En el huerto del Getsemaní. Y enfoca mucho en la prioridad crítica de conocer a Dios, pero Jesús diciendo, solo pueden conocerlo a través mío. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos enfocados en, queremos conocer al Padre, queremos conocerlo a través del Hijo, que de hecho es la única forma en la que puede ser conocido, y queremos que nos distinga también un enfoque en la gracia, porque el Evangelio
Exacto. Tiene un distintivo en la gracia, es el regalo, es lo dado y no merecido, ¿verdad? Pero también en el sentido de la verdad, también asociándolo con la palabra. Nosotros como una comunidad de fe tenemos un sustento bíblico que nos revela ese Cristo y ese Cristo a su vez nos revela el Padre, ¿verdad? Entonces estamos diciendo queremos conocer y dar a conocer al Padre. Y queremos hacerlo a través de observar el texto, estudiar y apropiarnos del texto. Y con ese sentido de gracia y verdad, que están modelados en Jesús, ¿verdad? Juan dice, y hemos visto a Jesús y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Queremos ser una comunidad que expresa esa gracia y esa verdad. Y la importancia también de contar con valores que nos identifican, que nos, ¿verdad? Que nos generan esa cultura, ¿verdad? Y creo que ya son valores que están presentes en nosotros también como equipo y en nosotros como comunidad y que nos dan también como una guía, ¿verdad? De qué es o qué podemos esperar que sea la comunidad Nexo. Sí, para nosotros el tema de cultura es muy importante porque, bueno, yo personalmente creo que los discípulos son formados, crecen y aprenden, se desarrollan respondiendo a un ambiente. ¿Verdad? Siempre hago la analogía de que hay ciertas especies de animales que solo se dan en ciertos ambientes y en otros no. Y la razón es que ese ambiente es la que esa especie ocupa. Y de alguna manera queremos ser muy intencionales en crear un ambiente que propicie el crecimiento de discípulos. Exacto. Entonces no queremos nada más dejarlo como al azar de ¿y qué será? ¿Y cómo será? Sino que queremos ser otra vez intencionales en crear un ambiente que es relacional, que es bíblico, que es cristocéntrico, que es misional, que es activo. Entonces creemos si somos capaces de vivir esa cultura, se puede propiciar estos discípulos que están siendo formados. Y bueno, amigo, como para ir concluyendo, si yo tuviera que preguntarte, o más bien te quiero preguntar, ¿qué tipo de comunidad puede esperar la gente de Nexo? Sí, ¿verdad? Porque hay muchas expectativas a veces alrededor de cuando algo inicia. Y hablábamos ahora de eso, ¿verdad? De que queremos dar la expectativa correcta o queremos siempre mantenernos en el enfoque correcto. Claro. Entonces, decime en pocas palabras, ¿qué tipo de comunidad podemos esperar que sea Nexo? Sí. Queremos desarrollarnos como comunidad en una manera, vamos a ver, muy orgánica. Queremos hacer las cosas juntos y queremos hacerla despacio, en el sentido de que no queremos correr quizás por hacer programas o realizar cosas. Queremos estar muy enfocados en nuestra visión y nuestra misión. Pero es mucho acerca de generar espacios, como te decía, ¿verdad? ¿Cuáles son los espacios que la gente más necesita para desarrollar, para el desarrollo en su vida espiritual? Y de ahí viene también un poco la estructura de lo que hemos querido ofrecer, ¿verdad? Tenemos grupos pequeños desde hace más de un año y medio en algunos casos. Ahorita hay 7 grupos de estudio y creemos que este es un espacio. Entonces una de las cosas que queremos ver es germinar estos espacios donde podemos enseñar la palabra de Dios, específicamente ver a Jesús y ver en detalle a Jesús. Queremos reunirnos y celebrar todos juntos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que está haciendo en nuestras familias y lo que está haciendo en nuestros contextos inmediatos. Y con los recursos queremos también retar a la gente a que siga creciendo, ¿verdad? Recursos, me refiero a recursos como este, como el podcast, recursos que la gente pueda volver a ver las enseñanzas, volver a escuchar las enseñanzas, los recursos que estamos desarrollando para que los niños y los padres se acerquen más y aprendan y crezcan juntos, que es toda nuestra iniciativa de Nexo Play, que es nuestro programa de niños. Entonces sí, lo que estamos queriendo proyectar es, queremos crear los espacios que son necesarios y que suplen la necesidad de crecer y aprender. Volviendo a la idea de que queremos ser discípulos que estamos avanzando, vamos en el proceso. Queremos ser muy, bueno, íntegros es un tema de nuestra cultura. Sí, de nuestros valores. Sí, y yo personalmente el tema de la integridad, la manera en que yo lo veo es como, no quiero pretender ser alguien que no soy. Porque sería engañarme a mí, claro. Engañar a la gente y según uno, ¿verdad? Querer engañar a Dios. Sí. Y pienso que a veces hay una tentación en mostrarle a la gente algo que uno no es. Sí. Pero honestamente nosotros en Nexo queremos mostrarnos como somos porque esa es integridad. Y a partir de quiénes somos queremos pedirle a Dios como
úsanos y ayúdanos en nuestro proceso, en mi proceso, y ayúdanos a motivar a otros, ¿verdad? Entonces queremos que resulte en un lugar que es sano, que es seguro y que la gente pueda sentirse acogida para sentirse acompañada y crecer. Entonces, esta es nuestra máxima objetivo, ¿verdad? Como poder ver estas cosas que estamos compartiendo, verlo realizado en la vida de las personas. No estamos siendo como pretenciosos en ofrecer cosas que no podemos ofrecer o en hacer cosas que en otros lugares hacen. Exacto. Puede que sean muy buenos, qué sé yo, ¿verdad? Pero quizás para nosotros es como enfocarnos en lo que podemos hacer y podemos hacer bien, sobre todo con una centralidad en la palabra de Dios y en la persona de Jesús. No llenarnos de un montón de actividades, de un montón de cosas que, ¿verdad? O sea, no están mal las actividades ni los proyectos, pero en este momento nuestro enfoque es en poder, ¿verdad? Centrarnos en crecer y en dar estos recursos que estás hablando también. Y bueno, amigo, creo que con esto que hemos conversado, sí, ¿verdad? La gente ha quedado como, bueno, yo, ¿verdad? Lo percibo así, creo que hemos hablado bastante de qué es Comunidad Nexo y sin duda queremos invitarles a que nos visiten, a que nos pregunten en redes sociales, a que, ¿verdad? Puedan seguirnos también y seguir el material que vamos a ir generando. Y quiero que nos cuentes también, porque hablábamos al principio del objetivo del podcast, ¿verdad? Sí. Que el objetivo del podcast es generar recursos, sí. ¿Verdad? Háblanos de cuál es el siguiente podcast, porque este es el podcast 01 de introducción, sí. Exacto, para conocernos y para que la gente nos conozca, y háblanos del podcast 02. Sí. Es que yo digo podcast 02 porque hago los guiones y pongo 01, 02, 03. Los números en la cabeza. Podcast 2, ¿qué vamos a escuchar? O más o menos contarnos cómo es la dinámica para los podcasts. Sí, bueno, como les decía, comenzamos a reunirnos. Estamos reuniéndonos de domingo por medio. Nuestras siguientes 2 reuniones son el domingo 17 de julio y el domingo 31 de julio, ¿verdad? Entonces, en estos domingos que están en medio, lo que queremos es lanzar un podcast, de manera que la gente, digamos, por ejemplo, en este mes de julio escuchó la enseñanza de este fin de semana que pasó. Viene un podcast suplementario, que ese saldría este siguiente domingo. Entonces lo que queremos es tener una dinámica en la predicación expositiva, en nuestras celebraciones, y en el recurso del podcast hay un vínculo temático, o sea, manejamos el mismo tema, pero el podcast en su formato nos permite ahondar en la parte quizás más práctica y ver detalles o conversar acerca de cosas que no necesariamente se pueden tocar en una enseñanza, en una predicación. Entonces, esa es como la expectativa, ¿verdad? Que podamos, en la medida que la gente guste, pueda pues haber tenido la oportunidad de escuchar la predicación expositiva del domingo en la celebración y después tener un recurso suplementario a eso, ¿verdad? Entonces nuestro siguiente podcast va a tratar respecto a la importancia de no solo ver a Jesús como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y va de la mano con el tema del Evangelio, que es el que decidimos tomar para arrancar con las celebraciones. Entonces, esa es la idea de cómo queremos usar este recurso. Y esperamos que la gente lo vea valioso. La gente va a poder verlo, si quiere hacerlo así en YouTube, en nuestro canal, o también puede solo escucharlo, que sabemos que hay gente que cuando va al trabajo mientras conduce lo está escuchando, o mientras hace ejercicio. Exacto. Entonces también esta es parte también como de nuestra fase número 3 en lanzar este enfoque en los recursos. Entonces sí, es más o menos la idea. Les invitamos a que puedan escucharlo, aprovecharlo, compartirlo. Ojalá tenga alguna aplicación práctica para sus vidas. Y bueno, pueden seguir en nuestras redes, pueden seguir lo que estamos creando, ¿verdad? Sí, también pues, vamos a estarlo publicando en redes sociales también para que lo puedan compartir. Este podcast número 1, compártanlo con la gente que tiene preguntas acerca de Comunidad Nexo. Si ya ustedes son parte, entonces compártanlo con otras personas que sé, por lo menos a mí me han llenado de preguntas. Entonces el podcast me va a funcionar un montón para poder compartirlo y hablar de qué es Comunidad Nexo. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Gracias, amigo, por esta charla tan bonita. Sí.
Le pedimos a Dios y le pedimos a ustedes que por favor oren para que seamos guiados en todo momento y que nuestra comunidad siempre esté bajo la voluntad de Dios. Sí. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Hasta luego. Saludos.